Dios ha estado obrando en la historia, obró en Génesis antes de la caída y le proveyó allí a Adán y a Eva una creación buena. Y vimos que por la entrada del pecado, desde ese momento los hombres hemos estado haciendo, como decimos en buen cubano, lo que nos da la gana, ¿eh? Como dicen los jueces, cada uno hacía como le parecía. Sí. Cada uno hacía como le parecía. Si tomamos ese lenguaje del argot popular, tenemos que arrepentirnos de hacer lo que a nosotros nos parece bien. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el primer programa de una nueva serie titulada La Promesa del Reino. Vamos a explorar las primeras palabras predicadas por Jesús según Mateo 3:2. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es este reino de Dios que se ha acercado en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa y por qué debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio en el contexto del reino de Dios? Junto al pastor David Menéndez vamos a discutir las promesas del reino y veremos que estas son de suma importancia, tanto para la vida del creyente como para el no creyente. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, las primeras palabras que oímos a Jesús predicar son estas: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y creo que es algo muy significante darnos cuenta que estas fueron sus primeras palabras predicadas. Aunque tal vez él dijo otras cosas, estas son las que se han registrado para nosotros en estos dos evangelios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Qué es este reino de Dios que se ha acercado en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa y por qué debemos arrepentirnos y creer en el evangelio en el contexto del reino de Dios? Ese es el tema que vamos a estar hablando esta semana. Y para hablar de esto tengo conmigo a mi hermano y amigo, el pastor David Menéndez. El doctor David Menéndez. Él no le gusta que le digan doctor, pero se lo merece. Y nuestro hermano David está aquí con nosotros y vamos a hablar de la promesa del reino juntos. Bienvenido, David. Un placer poder sentarnos aquí hoy, en esta mañana, ¿verdad? Sí. Afuera. Hoy estamos en un patio lindo hoy. Un placer poder compartir en este escenario tan agradable. Qué bendición. David, vamos a hablar hoy y esta semana tú y yo. David ha predicado una serie de mensajes en su iglesia acerca del reino de Dios. Y por eso queríamos hablar de esto, del reino de Dios, un tema tan importante para nosotros. Cuando entendemos lo que es el reino de Dios, esto informa nuestra manera de ver nuestro propósito en el mundo y lo que nosotros estamos haciendo como creyentes, pero sobre todo lo que Dios está haciendo. Así que, David, vamos a comenzar hablando de estas palabras de Jesús. Para iniciar, él dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa eso? Bueno, había una expectativa en el pueblo de Israel de esperar a su rey, a su ungido, al Mesías. Y creo que se refiere a que el tiempo de la venida de ese rey para la redención de Israel y, por supuesto, por extensión a
al mundo entero, pero particularmente en ese momento la visitación a Israel le había llegado. El Señor estaba entre ellos, su rey, su Mesías prometido. Así que había esta expectativa, y hemos hablado mucho de esto a través de las semanas y los meses que hemos estado aquí en el Faro, pero está esta expectativa que está basada en una promesa, en varias promesas de hecho. ¿Cuáles son las promesas que Dios le había hecho a su pueblo acerca de su futuro? Bueno, la promesa podemos por supuesto llevarla hasta el jardín del Edén. Claro, bueno, comienza ahí. Con la promesa del protoevangelio, pero más específicamente después con relación al desarrollo histórico de esta promesa. En relación con Israel viene a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, donde viene la promesa de una simiente. Y a través de esa simiente, esos padres heredarían tierra, familia, tribu, nación, reino. Todas esas cosas están contenidas en aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 12, 15, 17. Tenemos la reiteración, rearticulación, reafirmación de Dios para Abraham de una promesa de bendición. Una promesa de bendición a través de una simiente. Se abre una promesa que va a tener que ver con una tierra, con la formación de una nación, con el levantar reyes y finalmente con la bendición de todo el mundo a través de esa simiente. Y decíamos Génesis porque allá en Génesis 3:15 tenemos el protoevangelio, donde dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Así es, así es. Así que, sí, otra vez, comenzando en Génesis, pero entonces más específicamente en la historia de Abraham y los patriarcas. Y después, otra promesa. ¿Cuál es la otra promesa? En términos de seguir con esta trayectoria de la promesa del Mesías, del Evangelio, tenemos el pacto davídico, ¿verdad? Ya con el establecimiento del rey David, se le hace la promesa de un rey que se va a sentar sobre su trono. Hay una continuidad histórica, ¿verdad?, de esta promesa cursando la historia de la redención. Y ahí en el pacto 2 de Samuel 7 tenemos a David ansioso por construirle casa al Señor ahora que él está descansando, que ha tenido victoria sobre los enemigos. Y el Señor es rápido en recordarle que Él es el que está construyendo una casa a favor de su pueblo. Wow. ¿Verdad? Y que Él es el que va a traer esa simiente, esa bendición y a ese rey más grande que David. Y eso es un principio tremendo, David, que quizás podemos pausar un segundito como para afirmarlo. No es lo que tú y yo construimos, sino lo que Dios está construyendo. El reino de Dios se ha acercado. Amén, amén, amén. Es el reino de Dios, tremendo, que es el reino de su Hijo, de la simiente prometida. Y hay otras promesas, ¿no es cierto? Sí, está en el pacto con Abraham, está en el pacto davídico, pero también hay promesas en los profetas. No, claro. Ellos administran, ¿verdad? Bajo el pacto mosaico, que tiene ciertas particularidades, pero bajo ese pacto se administran, ¿verdad?, la promesa. Es un tiempo, como dice Pablo, ¿verdad?, los pactos de la promesa. Todos esos pactos en el Antiguo Testamento estaban apuntando, como se ha utilizado el lenguaje, estaban administrando de alguna manera aquellas cosas, como vimos después decir a Pedro, al escritor de Hebreos, que eran para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, sino que ambos juntos pudiéramos encontrar bendición y herencia en esa promesa. Qué lindo. Y ver cómo Dios ha obrado a través de los siglos y los milenios para lograr sus propósitos. Y ahí está entonces el significado de esas palabras. El tiempo se ha cumplido. Y esto es una verdad, algo interesante, es significativo de la fe cristiana. Otras religiones, espiritualidades, filosofías tienen sus leyendas, sus mitos, sus fábulas, ¿verdad? Pero la fe cristiana está arraigada en la historia, ¿verdad? Va cursando una trayectoria histórica a través de personajes, a través de
de tribus, a través de naciones, a través de reinos en la historia. Podemos mirar que hay una continuidad y una trayectoria histórica donde esta promesa que trae la sustancia y la esencia de la fe cristiana va desarrollándose hasta su cumplimiento en el cumplimiento del tiempo. Entonces, David, si pudiéramos decirlo de una manera sencilla, ¿cuál es la promesa del reino? ¿Qué es lo que Dios prometió? Sí, ya dijimos que esta nación sería una bendición para todo el mundo, para todas las naciones de la tierra, y hemos dicho que habría un rey davídico, descendiente físico del rey David, que establecería un trono y que su trono sería para siempre. Pero otra vez, ¿cuál es la promesa de ese reino? Yo creo que tiene que ver con la redención del mundo, la salvación del mundo para poder morar con Dios, para la morada de Dios con el hombre. Que Dios envía a su rey, envía a su ungido para poder eliminar los obstáculos y vencer a los enemigos que han creado esta separación entre él y los hombres y su creación. Y el Señor, en su propósito de que la tierra esté llena de toda su gloria, es su presencia, la vida de Dios con el hombre y en la creación en un estado final, permanente, glorioso. Pues el reino es precisamente el desarrollo histórico hacia su cumplimiento y finalmente consumación de esa promesa de Dios de poder vencer a través de su rey escogido para morar con el hombre en un estado final perfecto de bendición completa. Y por eso la importancia, mi hermano, de regresar a esa historia de Génesis, de Génesis capítulo 1 y 2 y 3, donde vemos al hombre en esta relación íntima con Dios, disfrutando de la provisión de Dios, la presencia de Dios, comunión con Dios. Y entonces, por las artimañas de la serpiente y por la desobediencia del hombre, todos quedamos separados de esa comunión con Dios. Todos quedamos separados de la vida que hay en él. Y ahora la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente por medio de la simiente de la mujer, las promesas a Abraham, las promesas a David, las promesas a través de los profetas a Israel, todas esas cosas son, como dijiste, con el fin de redimir y restaurar a todos los que pongan su fe en esa promesa. Amén. Amén, amén. Tremendo, tremendo. Entonces él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hablemos del significado de la palabra arrepiéntanse. ¿De qué tienen que arrepentirse en este contexto? Bueno, arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de dirección, de curso, ¿no? Esas palabras al pueblo de Israel, que tiene una historia marcada de dureza de cerviz, como somos nosotros los hombres, somos duros de corazón para reconocer nuestra necesidad de Dios, para voltearnos a Él, para someternos a Él, a su cuidado, a su provisión, ¿verdad? Y a su obra. Dios ha estado obrando en la historia, obró en Génesis antes de la caída y le proveyó allí a Adán y a Eva una creación buena. Y vimos que por la entrada del pecado, desde ese momento, los hombres hemos estado haciendo, como decimos en buen cubano, lo que nos da la gana, ¿eh? Como dicen los jueces, cada uno hacía como le parecía. Sí. Cada uno hacía como le parecía. Si tomamos ese lenguaje del argot popular, tenemos que arrepentirnos de hacer lo que a nosotros nos parece bien. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Destrucción. Wow, eso es tan importante. Mi hermano, si estás escuchando esta conversación, yo quiero que medites por un momento en el significado del arrepentimiento aquí. Nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros, un principio dentro de nosotros de pecado, nos hace creer que Dios no es bueno. Nos hace creer que no necesitamos la ayuda de Dios, que no necesitamos el perdón de Dios.
Así como Adán y Eva probaron de ese fruto porque la serpiente les hizo creer que Dios estaba tratando de limitar su bendición. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros pecamos precisamente porque creemos que lo que nosotros queremos es mejor que lo que Dios ha dicho. Que lo que Él ha prohibido es en realidad algo bueno y delicioso, algo que necesitamos. Que lo que Él nos ha indicado que debemos hacer no es tan importante, no es necesario. Y es rechazar el reino de Dios. Es rechazar su autoridad. Su autoridad, su dominio. Y por eso dice, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu mente en cuanto a esto. Dios es bueno. Dios te ama y conocer a Dios no es solo bueno, es lo único que sirve para la vida. Conocer a Dios, estar en su reino, tenerlo a Él gobernando sobre nuestras vidas es lo único que nos puede dar esperanza, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Necesitamos a Dios. Necesitamos lo que Él ha prometido, esta promesa de su reino que va a venir ahora por medio de este hombre que lo ha anunciado. Que ese hombre que no es un mero hombre, sino que es Dios con nosotros. Emmanuel. Amén. Amén. Y entonces dice, crean el evangelio. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Las buenas noticias. Las buenas noticias. Un buen reporte. Así mismo. Es un buen reporte, sí. Y otra vez, para muchas personas esto es noticias. Que sea bueno que nos humillemos. Que sea bueno que aceptemos el gobierno de Dios. Eso es algo que tenemos que entender que son buenas noticias. Casi siempre yo pienso, David, no sé si tú has pensado en esto, pero yo pienso que la gente como que se asusta cuando se enteran que yo soy pastor. Si yo estoy conversando con alguien que no es creyente, que no me conoce todavía, podemos estar pasándola de lo más bien. Están relajados. Y de repente me dicen, bueno, ¿y qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Sí. Y cuando le digo que soy pastor, sí, es correcto. dicen, A mí me gusta cambia, cuando a mí me pasa igual, por eso yo a veces no me identifico así enseguida. Y me gusta cuando entonces les digo eso y me dice, caramba, no, nunca lo hubiera adivinado. Sí. En el sentido de que trato de rodearme y codearme con las personas de una manera normal. Que somos, ¿verdad? No somos mejores que nadie. No. Somos pecadores y somos personas que necesitamos la gracia de Dios y ese reino de Dios. Como decía un predicador, que somos mendigos que hemos encontrado pan, que estamos señalándoles a otros dónde pueden recibir ese pan. Sí, a los otros mendigos. A los otros mendigos. Que todavía quizás no... La única diferencia es que quizás todavía no saben que son mendigos. Sí. Pero por eso el Señor dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y crean las buenas noticias. Sí, a veces esto del arrepentimiento se puede tergiversar un poco. Porque el arrepentimiento está ligado al reino de Dios, lo cual es la esencia de esa proclamación, es el evangelio. Tenemos que tener cuidado. A veces si estamos predicando el reino de Dios o el arrepentimiento de alguna manera que no comunique buenas noticias para mendigos y para pecadores, tenemos que examinarnos. Tenemos que chequear qué es lo que estamos predicando, porque a veces lo presentamos de una manera que se convierte simplemente en una obediencia más o extra o algo que yo tengo que hacer para que el rey entonces me reciba. Y la realidad es que ciertamente el reino de Dios es el dominio, es el poder, es la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. Para poder Él vencer a enemigos que son mayores que yo y que yo quizás ni siquiera conocía quiénes eran estos enemigos. Y el Señor con su persona y su obra los vence. Y el arrepentimiento es que ahora yo me volteo a Él con un cambio de mente, de darme cuenta que yo no puedo establecer mi reino, vencer a mis enemigos, labrar mi camino y establecer mi destino y mi bendición. Necesitamos un Salvador. Que Dios ha desplegado, ha enviado al Rey a hacer esto a mi favor. Gloria a Dios. Esas son buenas noticias. Gloria a Dios. Pues David, vamos a parar aquí
Y déjame dirigirme ahora a mi hermano que me está escuchando. ¿Crees que Dios es bueno? ¿Crees verdaderamente que sus intenciones para ti son buenas? ¿Entiendes hoy que tu pecado, que esa vida de darle la espalda a Dios, de estar caminando en otra dirección, de no aceptar la necesidad de tener comunión con un Dios, te está conduciendo a la muerte? Pues quiero que escuches las buenas nuevas. El reino de Dios se ha acercado. Amén. Y es en la persona de Jesucristo que vino a vivir la vida que tú no has podido vivir, a morir en tu lugar para satisfacer la deuda que tú tenías con Dios, para pagar y cancelar esa deuda, para quitar la ira de Dios que estaba en contra de ti. Y entonces vencer los enemigos, vencer al diablo, vencer la muerte, vencer la condenación. Y ahora te invita, cree las buenas nuevas, cree el evangelio, cree que Cristo murió por ti, pon tu fe en Él. Él es tu única esperanza. Vamos a concluir con una oración y le voy a pedir al pastor David que nos dirija en esa oración. Oh amante Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque no nos dejaste en nuestra condición. No nos abandonaste a nuestro propio reino que se convirtió en tinieblas, en esclavitud o en amarguras, en muerte y en condenación, en prisiones eternas por nuestro pecado. Oh Padre, pero con el gran amor con que nos has amado, enviaste a tu Hijo amado Jesús para liberarnos de nuestra prisión, de nuestros reinos que nos esclavizan, de nuestros ídolos, de nuestras maldades, de Satanás, del pecado, de la muerte. Oh, qué gran obra has hecho a favor de los hombres, de todo aquel, Señor, que ve ahora su necesidad de este Rey y de este Salvador, sí, para poder ganar la vida, la inmortalidad, la gloria y la herencia eterna y un reino donde mora la justicia y la paz, el gozo y el amor, y donde un día serán renovadas todas las cosas. Señor, te pido que el radioyente, que aquel a quien este mensaje esté llegando, Señor, puedas allí en ese corazón profundo, en su alma, él pueda correr a ti, viendo que tú has venido a él hoy, que hoy es el día de salvación, que el reino llegó hace 2000 años con Cristo Jesús, se acercó para tocarte a ti hoy tu vida, que nos escuchas, y salvarte, reconciliarte con Dios y darte vida eterna y esperanza. Oh Señor, que ese día sea hoy para nuestros radio oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amén. David. Gracias. Mi hermano, si hoy tú has puesto tu fe en Jesucristo, yo quiero que sepas que tus pecados son perdonados, que tú eres hoy un hijo de Dios, heredero de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al escuchar estas palabras, te invito a que reflexiones sobre la magnitud de la promesa del reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar lejano, reservado para una realización futura, sino una realidad viva que impregna el aquí y el ahora, a través de los creyentes que se han arrepentido y han aceptado la invitación a formar parte de él. Si tú no has aceptado la invitación, te animo a que consideres la bondad de Dios, su deseo de restaurarte y la esperanza que ofrece a través de Jesucristo. No es una decisión que se toma a la ligera, sino un paso hacia una vida transformada y llena de propósito. Si has aceptado hoy y has orado con nosotros, busca una iglesia cristiana cerca de ti. Te ayudarán en tu nuevo caminar en el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Promesa del Reino, el Faro de Redención,
Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.